Voy a ceder la palabra ahora a nuestras colegas Natalia Ojeda y Carolina Di Próspero. Ambas son investigadoras del CONICET en la Universidad de San Martín. Su presentación se titula Ensayo y error en la cotidianidad de la vida universitaria en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Adelante, gracias. Les cuento que Natalia y yo, además de investigar en cárceles, bueno, Natalia hace mucho más tiempo que yo, trabajamos también adentro de un penal, de un complejo que está ubicado en la provincia de Buenos Aires. Trabajamos como docentes y en el equipo de gestión. Y bueno, además Natalia es directora del Centro Universitario San Martín, que es una sede de la Universidad Nacional de San Martín que funciona adentro de la unidad número 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Bueno, en esta presentación les queremos hablar un poco acerca de cuestiones cotidianas en la gestión del centro universitario con respecto a, no se ve muy bien, el CUSAM, que es el centro universitario de la Universidad de San Martín, que funciona dentro de la unidad 48. Y bueno, en la experiencia cotidiana, bueno, primero uno de los propósitos de la educación en contextos de encierro sería la importancia del acceso a la educación como derecho humano fundamental en una población que, bueno, como comentaba la colega, está, digamos, desde sus propias trayectorias de vida despojadas incluso de la educación. Entonces, uno de los propósitos es construir y sustentar una experiencia educativa despojada de las prácticas de asistencia y tratamiento penitenciario que suelen imperar en las actividades que se desarrollan dentro de los penales, instituidas en torno a la conformación de una ideología moralizante. El servicio, sí. Bueno, en el contexto en que se desarrolla nuestro proyecto de educación en contextos de encierro, de educación universitaria, lo que nosotros queremos comprender es el contexto donde se desarrolla esta experiencia CUSAM, que es en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Para esto hay ciertas características del SPB que diferencian el tránsito carcelario de las personas que están en el Servicio Penitenciario Bonaerense de otras experiencias de detención, por ejemplo, en cárceles federales. Eso por un lado, para diferenciar esas trayectorias y para, digamos, es importante para nosotros diferenciarlas. Algunas de las prácticas que vemos habituales en el Servicio Penitenciario Bonaerense se trata de esto, de la administración arbitraria de las normas. Entonces tenemos la existencia de limpieza, que ahora desarrollo un poquito qué significa, de las prácticas de engome, que ahora también cuento un poco, y en principio la deliberada no burocratización de los procedimientos. Y esto, digamos, es lo que afecta la relación con la universidad en este caso, ¿no? Y nosotros vemos estas prácticas del Servicio Penitenciario Bonaerense como, las definimos como ilegalismos. En limpieza, en las cárceles bonaerenses, una figura referida a la limpieza es un varón que ordena las relaciones de poder dentro de los pabellones, dentro de los espacios comunes donde habitan los detenidos. Que es una figura, por ejemplo, que no existe en cárceles federales, sí en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Es la delegación del servicio penitenciario de las relaciones de violencia y de las relaciones sociales adentro de los pabellones o de otros espacios comunes. Nos referimos al engome a la hora de cierre de las actividades del penal, es decir, cuando se denomina que todos están engomados significa que nadie sale del pabellón, por ejemplo. Y cuando hablamos de la deliberada administración de esto, lo que estamos planteando es que cada cárcel de la provincia de Buenos Aires tiene la forma,
sus propias formas de organización. Por ejemplo, el engome no es lo mismo dentro del mismo complejo penitenciario de San Martín, que se compone de una alcaidía, de la unidad 46, 47 y 48, dentro de las mismas unidades del complejo no siguen las mismas reglas. Es decir, en la unidad 46 se engoma, qué sé yo, a las 5 de la tarde, en la 47 a las 7 de la tarde, en la 48 a las 19, por decir algo. Y la no burocratización de los procedimientos es la no escritura de las cosas que debería ser o que entendemos que debería ser una institución del Estado, que sí, digamos, es algo que aparece muy claro en cárceles federales. Por ejemplo, se hace entrega de medicación a tal hora, a tal interno, se hace entrega de papel higiénico, de una lamparita de luz, todo eso queda registrado en un libro de notas. En el Servicio Penitenciario Bonaerense no existen estas prácticas. Bueno, y con respecto a el marco legal en el que, digamos, lo que se llama tratamiento, que es lo que organiza la gestión del servicio penitenciario, bueno, aquí tenemos las leyes en las cuales, digamos, la asistencia y el tratamiento se definen como, digamos, como lo que tienen que hacer los penitenciarios adentro de las cárceles, ¿no? Lo que sucede con los ejemplos que daba Natalia es que son claros ejemplos de la delegación, sobre todo en el tema del gobierno de las cárceles, de la delegación del tratamiento en terceros, que pueden ser los mismos internos e internas, pueden ser también la universidad, puede ser el tercer sector, las ONG o asociaciones civiles que muchas veces prestan servicios adentro de las cárceles. Bueno. Respecto de eso, nosotros lo que vemos con lo que fue pasando a través de los años en las cárceles bonaerenses es que primero lo que se observó es una tercerización, lo que se denomina tercerización del orden penitenciario, delegando básicamente las cuestiones vinculadas a la violencia y a la convivencia dentro de los pabellones, y en los últimos 4 años el fenómeno ascendió, digamos, a lo que se considera tratamiento penitenciario. Como los penales de la provincia de Buenos Aires no tienen nada que ofrecer en términos de tratamiento penitenciario, ¿qué podría ser tratamiento penitenciario? Estamos hablando del acceso a educación primaria, secundaria, también a trabajo, que puede ser que es muy común en las cárceles, los talleres de bolsitas, del armado de bolsas de cartón, por ejemplo, hasta emprendimientos de crianza de animales, digamos, de una cosa tan simple por ahí como unas bolsitas hasta crianza de animales. Toda esa, y todo lo que está en el medio, todas esas posibilidades no existen en la mayoría de las cárceles bonaerenses, y lo que el fenómeno, digamos, que vemos en estos últimos 4 años es la delegación del tratamiento en organizaciones de la sociedad civil y en nuestro caso, que somos la Universidad de San Martín, en la universidad. Es decir, el servicio penitenciario describe a estas actividades como actividades de tratamiento. En el caso de las ONGs es todavía un poco más compleja la situación porque se trata de ONGs vinculadas a cierto, ¿cómo decirlo? No sé si intereses. Sí, digamos, vinculadas a privados. Vinculadas al sector privado. Por ejemplo, hablamos de la Asociación de los Grobo Patel, Fundación de los Grobo Copatel, entre otras, o la Fundación Espartanos, por ejemplo, que hacen rugby dentro del complejo. Digamos que a la actividad deportiva del rugby, que está muy bien, digamos, y es muy interesante para los presos y para los internos, se suman actividades de índole religiosa, es decir, aquel que juega al rugby también tiene que rezar el rosario, por ejemplo, ¿no? Si no reza el rosario no puede jugar al rugby. Entre otras cosas. Entonces, lo que nosotros vemos es esta delegación del orden en organizaciones de la sociedad civil como estas. Y bueno, en ese marco la universidad es un actor clave como tercerizador del tratamiento.
decimos que no solo por, digamos, por el manejo, por la autonomía que tiene la universidad y el peso institucional y la legitimidad, digamos, sino también por la cantidad de personas privadas de la libertad que pasan por la universidad. En el caso del CUSAM, es alrededor del 30% de los detenidos y detenidas alojados en la unidad número 48, serían más o menos unas 300 personas que pasan por el centro universitario, ya sea cursando las carreras que allí se desarrollan, que son Sociología y Trabajo Social. Hay una diplomatura que comenzó este año en Arte y Gestión Cultural, y también, bueno, todos los talleres de oficio. Las prácticas penitenciarias que decíamos desarrollan ilegalismos como prácticas habituales. En el caso del Servicio Penitenciario Bonaerense se habilita la administración arbitraria de las normas, como decía Natalia, limpieza, el engome, la no burocratización de los procedimientos. Todas estas prácticas que mencionábamos involucran e impregnan la relación con la universidad, o sea, a nosotros también nos influyen. La institución carcelaria resignifica el fenómeno universitario en la cárcel desde el punto de vista penitenciario, como reinserción social del preso. Desde el punto de vista de la universidad, bueno, la educación como un derecho llave, en palabras de Escarfó, como llave de acceso a otros derechos, ¿no es cierto? Y bueno, y notamos también este débil compromiso por parte del personal penitenciario que dificulta el cumplimiento regular, eficiente y efectivo de las prácticas educativas de las personas detenidas. Bueno, entre otras cosas, sumadas a las que decía Natalia, la indiferencia, el desgano, la incomprensión hacia la actividad educativa. Todo esto afecta el desarrollo regular de las actividades educativas, como por ejemplo también está la circulación desde los pabellones. En este complejo penitenciario, como decía Natalia, hay 3 unidades, la 46, 47 y 48, y la sede de la universidad está en una de ellas. Entonces, las personas privadas de la libertad que vienen desde otras unidades tienen que ser diariamente trasladadas y tienen que llegar a horario a clases. Esto, bueno, no se suele cumplir a rajatabla y bueno, muchas veces tiene que ver con esta actitud de desgano por parte del personal penitenciario y de la institución en general, ¿no? Sí, respecto de la, perdón, voy a volver para atrás, de la falta o el débil compromiso orgánico, lo señalamos como los servicios penitenciarios en Argentina son fuerzas de seguridad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en cárceles federales, y están emparentados con las fuerzas de seguridad, tienen un régimen que en este caso no es policial, sino un régimen penitenciario, que lo que está indicando que no son civiles. En el caso de las cárceles bonaerenses, hay una noción que se llama la política, acá la hacemos nosotros, y es la de que cada director de unidad define y decide lo que sucede adentro de esos penales, ¿no? A diferencia de otras cárceles o de las cárceles federales, donde hay un orden jerárquico que viene desde lo que llamamos Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y baja a los penales. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay una clara delegación, digamos, en los directores de las unidades para definir esa política, ¿no? Y la política acá la hacemos nosotros, es algo que dicen los directores de los penales, los jefes de penal, pero también los propios presos en los pabellones. Bueno, eso. Bueno, no sé si querés decir. Bueno, y ya como cierre, como reflexión final, bueno, la institución carcelaria como una particular institución, perdón, parece que se apagó, ¿no? Como una particular constitución cultural en la que el orden social adquiere formas contextuales y específicas, produce representaciones nativas, como así también prácticas y trayectorias. ¿Se escucha?
que escapan a los postulados normativos y permiten modificar su funcionamiento, a la vez que evidencian la creatividad de grupos e individuos que actúan dentro de estas redes de espacio prisionalizado. La gestión de la tercerización del tratamiento por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense también conlleva cierta creatividad cotidiana, enmarcada en prácticas de infracción o ilegalismos tolerables. Acá me gustaría decir dos cosas y para retomar algo que decías vos, Fernando, hace un ratito sobre el Estado, ¿no? Y para nosotros es esencial entender que tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el bonaerense, que son dos instituciones del Estado, los recorridos de las personas privadas de la libertad son muy diferentes en uno y en otro, ¿no? Entonces entendemos que estas dos instituciones del Estado tienen dos formas muy diferentes de gestionar la cotidianidad en las cárceles. Y, digamos, eso lo decimos como investigadoras, pero también en el plano de la gestión y en el plano del análisis de la política pública, nosotros queremos señalar, digamos, que elegimos para las personas privadas de la libertad, y las personas privadas de la libertad muchas veces eligen tener un tránsito ordenado en ese proceso de prisión, ¿no? Que las cárceles bonaerenses no permiten, bajo ningún punto de vista, ese tránsito ordenado. Cuando hablo de un tránsito ordenado, hablo de la posibilidad de los egresos anticipados al cumplimiento efectivo de las penas. Digo de que ellos entran a la prisión con 5 años, 6 años, 7 años de prisión, y puedan ir en ese tránsito, poder llegar a su mitad de condena, poder hacer actividades que les permitan llegar a esa mitad de condena con una conducta, lo que llamamos conducta, concepto y demás, que les permitan salir de manera anticipada de la cárcel, con lo que se llaman beneficios. Nosotros entendemos que esta forma de gestión de las cárceles bonaerenses impide ese tránsito ordenado, y por lo tanto, digamos, agrega una cuota más de injusticia, si se quiere, en aquellos presos que pasan por las cárceles de la provincia en comparación a las cárceles federales, ¿no? Eso.